Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Impacto Saludable versión podcast. Con ustedes, Dayana Ventura, y en el día de hoy estaremos abordando un tema sumamente importante, la intoxicación en los niños. Un tema muy importante y algo que sucede con frecuencia en nuestras casas dominicanas. Para eso hoy nos visita el doctor Isidro Paulino Rodríguez, pediatra, con quien estaremos abordando este tema sumamente importante y a quien le damos la bienvenida porque ya está con nosotros. Bienvenido, doctora, a Impacto Saludable. Saludos, Dayana, buenas noches. Gracias por la oportunidad de debatir este tema tan importante para la salud de la infancia en nuestra región. Así es, doctor. Lamentablemente llegan a nuestra emergencia muchísimos niños que han ingerido sustancias que encuentran en el hogar, que muchas veces lamentablemente se encuentran en frascos, en potes que no son los adecuados para ese tipo de sustancia o que de una forma u otra pueden confundir a los niños. Cuéntenos de inmediato qué es la intoxicación. Dayana, la intoxicación es el daño que se produce en el organismo del ser humano cuando entra en contacto, ya sea de manera accidental o de una manera intencional, con sustancias que son nocivas o que producen daños en el organismo. ¿Cuáles pueden ser esas sustancias que los niños lamentablemente suelen confundir en el hogar y que ingieren de forma accidental? Es un caso muy importante tener en cuenta que estos son productos que son de la cotidianidad de nosotros los dominicanos, porque dentro de esta sustancia tenemos el cloro, que es una de las sustancias que más está relacionada con intoxicación en niños, y esta es una sustancia cáustica que puede producir daños en los niños. También están lo que son las lejías, también los desgrasantes, que son productos muy nocivos y que están de manera rutinaria en nuestro hogar. También, doctor, otra de las cosas es la famosa gasolina que muchas veces tenemos en frascos como de refresco, de productos que normalmente que son de bebidas y que muchas veces los niños lamentablemente suelen confundirlo. Lamentablemente es así. Nosotros los dominicanos somos muy ocurrentes y podemos a veces administrar o tener sustancias que no son las que lleva cada frasco. Por ejemplo, en una botella de refresco, como tú mencionas, a veces hay gasolina, ácido de batería u otro tipo de sustancia que es nociva. Por eso es muy importante que los padres y los cuidadores también tengan pendiente que no debe de hacerse eso y debe de identificarse cada frasco, lo que hay dentro, cada sustancia que hay, y sobre todo que no esté al alcance de los niños. Sí, porque incluso no solamente se confunden los niños, también hemos visto casos de adultos que se han confundido con sustancias que colocan en potes de refresco, que lo más frecuente, lo ponen encima de la mesa, esta persona llega, se da un trago y cuando se viene a dar cuenta, ya se ha tomado una gran cantidad de la cual le puede hacer daño. ¿Cuáles pueden ser, doctor, los síntomas que pueda presentar un niño por una intoxicación por alguna de estas sustancias que hemos mencionado y que los padres inmediatamente puedan identificar? Los síntomas van a estar determinados por la sustancia que ingiere, inhala o entra en contacto el paciente. Porque, por ejemplo, la gasolina, si es ingerida, los síntomas se van a asociar a síntomas gastrointestinales, como náuseas, vómitos, dolor abdominal. Y si es un exceso, o sea, una cantidad muy excesiva, puede presentar inclusive otro tipo de síntomas neurológicos y un poco más grave. Usted sabe que en estos casos los padres entran en un momento de crisis, no saben qué hacer y le piden al niño que induzca el vómito. Otros que, según tienen experiencia, inmediatamente dicen que tome leche, que tome algún tipo de alimentos para como contrarrestar esa sustancia que se tomó el niño y buscar una forma de que el daño sea lo menos posible. ¿Es correcto cada uno de estos actos? Darle leche, darle alguna sustancia a ingerir o inducir al vómito. No, para nada. Es una práctica muy común, pero muy negativa, porque puede inclusive empeorar más el daño. El vómito, inducir al vómito de por sí, eh,
hace que ya la sustancia que está en el estómago, en la cavidad del estómago, se devuelva al esófago y produzca nuevo daño. Y a sabienda de que la mayoría de estas sustancias son sustancias cáusticas y que tienen gran capacidad de dañar la mucosa del esófago e inclusive toda la cavidad oral. Entonces no es recomendable dar ni leche ni ningún tipo de prácticas que induzcan al vómito. Señores, importantes esas informaciones porque llegan bastantes niños a emergencia y con lesiones agravadas y es por ese tipo de práctica donde el adulto, el tutor, el familiar, no haya qué hacer y lo primero que hace es decirle al niño que vomite la sustancia o inmediatamente darle a ingerir algún alimento con el objetivo de neutralizar este proceso. Doctor, es importante que el tutor o el papá que encuentre el niño con estos síntomas tiene que llevar la sustancia que se tomó el niño o por lo menos saber qué fue lo que ingirió el mismo. Sí, es muy importante saber el tipo de sustancia que ingirió el niño, la hora en que lo ingirió, en qué presentación estaba, pues, si era sólida o líquida, porque hay sustancias de estas, por ejemplo, los desgrasantes que vienen en pasta o vienen líquidos. Entonces es muy importante saber eso, porque eso va a ayudar a que el personal médico tenga un buen abordaje de la situación y pueda tomar conductas que vayan a mejorar la condición del niño. También, doctor, nosotros entendemos que muchas veces, en el caso de las intoxicaciones en los niños, puede ser por una equivocación, que el niño llegó, encontró este pote de refresco con gasolina, con otras sustancias, se lo tomó y que él mismo fue por una equivocación. Pudiera también otra forma identificarse de que el niño haya querido pues terminar con su vida, lamentablemente, a través del consumo de esta sustancia. ¿Cómo se puede identificar esto y cómo los padres deberían de estar en alerta si el niño está pasando por una situación emocional? Sí, esto mayormente se ve en la etapa de la adolescencia. En los niños que son lactantes, preescolares y escolares, por lo general esta situación es accidental, pero ya en adolescente, además de accidental, puede presentarse el caso de que el niño esté padeciendo de alguna situación emocional o psiquiátrica y que ingiera el producto con el objetivo de dañar su vida, inclusive de suicidarse, como tú mencionabas. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones? Por ejemplo, el niño ingiere esta sustancia, se asusta, el tutor también se asusta, puede ser que el niño esté en alguna casa de algún familiar, allegado o amigo, decida no llevarlo al médico, sino hacer algunas cosas en el hogar. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones si el mismo no es llevado a tiempo a las emergencias del centro? Bueno, fíjate, el problema más grande es la muerte, lamentablemente, pero hay otras cosas que no son en lo inmediato, complicaciones que son tardías y que son de muy difícil manejo. Por ejemplo, en cuanto a los agentes cáusticos, uno de las complicaciones más importantes es la perforación de la mucosa del esófago. También puede producirse algo que se llama esofagitis cáustica, que es una complicación muy terrible que puede en un futuro degenerar en una estenosis esofágica y esto lleva a un tratamiento prolongado. De hecho, en el país hay unidades que se especializan en eso y, y que tienen muchos niños con condiciones severas por secundarias a la intoxicación por cáusticos. Señores, la intoxicación en los niños especialmente es un tema sumamente preocupante e importante porque el niño obviamente es un niño, dada la redundancia, que esté en desarrollo, no tiene la misma resistencia que un adulto, ¿verdad, doctor? Y que Eso es así. muchas veces el cuidado debe de ser un poquito más minucioso. Doctor, también se dan intoxicaciones por medicamentos. Sabemos que nosotros somos especialistas en la automedicación, lamentablemente, y que muchas veces las madres se llevan de algunas recomendaciones. Ah, mira, dale este medicamento, medicamentos que son para adultos, se le dan a los niños y ahí vienen las complicaciones. ¿Cómo puede ser esto y qué pasa con la intoxicación ya por medicamentos? Fíjate, la intoxicación por medicamento o intoxicación medicamentosa
es también una de las más comunes y esta se debe a que los padres, cuidadores, por lo general no guardan adecuadamente los medicamentos y sobre todo lo dejan al alcance de los niños. Los medicamentos que toma un hipertenso, un diabético o cualquier persona que use una medicación regular debe de organizar los medicamentos, tenerlo en un espacio que esté fuera del alcance de los niños, porque es con mucha frecuencia que se da esta situación. Y quiero resaltar algo, que hay una intoxicación medicamentosa que se da en los niños y es por el uso empírico de medicamentos en la casa. Por ejemplo, niños que tienen un proceso gripal de 5 o 7 días y los padres empiezan a medicarlo sin saber que ese medicamento tiene un tiempo de uso, tiene una posología que no debe de pasar de un tiempo o de cierta cantidad. Y en los niños los medicamentos los calculamos por el peso y por la edad. Y a veces los padres pueden exceder esas dosis y no es para nada bueno medicar empíricamente en las casas a los niños. Qué bueno que usted mencione esa parte porque es importante que los padres entiendan que al momento de uno medicarse como adulto no es lo mismo que un niño. Se debe de tomar en cuenta el peso, así como decía el doctor. Por eso es que muchos llevan a sus niños a la emergencia. Lo primero que hacemos, lo canalizamos y le hacemos otro abordaje, a diferencia de los adultos. Y los padres se desesperan, dicen, no, ¿por qué tú no le pones tal medicamento? O yo le di tantas dosis de tal medicamento. Deben de esperar que el medicamento que ya le administró el padre, pues haga su efecto para poder administrarle otro. Entonces, es muy importante que los padres tengan esto muy en cuenta. Y algo también usted mencionaba, muchos de los niños que llegan graves a la emergencia, ya sea por una enfermedad o neumonía, que muchos dicen, no, porque el niño llegó bien y ahora está en intensivo. Cuenten un poquito sobre eso y cuáles son los riesgos. Mira, el uso y abuso de medicamentos en la población dominicana es sumamente alarmante. De hecho, cuando un niño nos llega a la consulta pediátrica, ya los padres han intentado con varios medicamentos que van desde medicamentos caseros hasta medicamentos que le recomendó un vendedor de farmacia, un vecino, un familiar. Entonces, muchas veces estos niños pueden llegar con lesiones de órganos, como el estómago, por ejemplo, hay medicamentos que son gastrolesivos, otros medicamentos que producen daño en el hígado y así sucesivamente. Y hay muchos niños que llegan ya con situaciones que son condicionadas por lo que ya los padres hicieron en la casa. Entonces, lo recomendable es que si su niño enferma, usted no se dé más de 24 o 48 horas con su niño en su casa. Vaya y llévelo a la consulta con su pediatra, porque es lo ideal y que se haga un abordaje mejor de la enfermedad y se tomen en cuenta decisiones que sí vayan a favorecer la salud del niño. Como dice un viejo refrán, es mejor prevenir que lamentar. lamentar. Señores, vamos a una pausa comercial, pero no le cambie porque queda mucho más de Impacto Saludable. Cada día trabajamos cultivando el bienestar de nuestra gente. Impulsado siempre por un sentimiento de amor y compromiso. Así somos, gente de trabajo, comprometidos siempre con lo tuyo y lo de todos. Somos Telenor.
Queridos pacientes, hoy les muestro un avance tecnológico que no es más que nuestro equipo de autoemisiones acústicas. Esta prueba la podemos realizar desde el nacimiento. Inmediatamente nace tu bebé, podemos detectar si hay algún problema de tipo auditivo. También podemos utilizarla en adultos y en adolescentes para evaluar eficazmente su audición. Junto a la tecnología vamos avanzando porque tú te lo mereces. Visítanos acá en nuestro consultorio del Centro Médico Dr. Valle, donde estamos a tus servicios. Después de los 40, la próstata lo cambia todo. La próstata es una glándula del aparato reproductor masculino y que a partir de los 40 años puede iniciar su crecimiento nueva vez, luego de que antes haya hecho su desarrollo. Luego de cumplir los 40, vuelve otra vez por los cambios hormonales a comenzar su crecimiento. Y esto va a ocasionar síntomas como dificultad para orinar, chorro débil, aumento de la frecuencia urinaria durante las noches, titubeo miccional, que consiste en durar un ratito y luego que sale el primer chorro de la orina, y al final quedar goteando orina. Si tienes uno de estos síntomas, hablemos y busquemos una solución. Acto saludable. Hoy conociendo sobre la intoxicación en niños, un tema sumamente importante y preocupante en nuestras casas dominicanas. Con nosotros el doctor Isidro Paulino Rodríguez, pediatra, con quien estuvimos abordando antes de la pausa sobre cuáles son esas sustancias que con frecuencia los niños pueden confundir y tomar por error y cuáles pueden ser los síntomas que se pueden presentar. Doctor, algo que también vemos especialmente en las abuelitas dominicanas. En el caso de los niños recién nacidos de algunos 2 o 3 meses, le dan su tececito de aní, su tececito de distintas hierbas, de distintas especias. Cuenten un poquito sobre esto y cuáles son los riesgos de la administración de estos tipos de infusiones. Mira, es increíble la capacidad que tenemos nosotros los dominicanos de ingeniárnosla con los recién nacidos en cada una de las etapas. Sí. Por ejemplo, una de las cosas que muy comunes nos llegan es el famoso té de aní, el té de los 2 oréganos, y esta sustancia está comprobada de que pueden producir daño en el hígado del niño. Estas infusiones que se hacen en Dominicana, en República Dominicana, pueden tener un alto índice de clorofila u otras sustancias que pueden ser hepatotóxicas, o sea, pueden dañar el hígado del bebé, inclusive también el páncreas. Entonces, nosotros tenemos casos o hemos evidenciado casos donde hay niños recién nacidos que han tenido muerte o han tenido alguna hepatotoxicidad secundaria a la ingesta de este tipo de infusiones. Por eso no es para nada recomendable utilizar este tipo de medicina natural que no está basada en el método científico. O sea, no se ha hecho con rigurosidad una investigación para ver qué tan bueno, qué tan malo es esto. Claro, y que muchas veces, así como usted comentaba, el niño todavía no tiene la capacidad de poder metabolizar cada una de estas sustancias. Si en el caso de los adultos esto causa una alteración, imagínese usted un bebecito que apenas el sistema digestivo se está empezando a desarrollar. ¿Qué tienen que hacer los padres en estas ocasiones? Es mejor acudir al especialista, al pediatra, en el caso de que el niño empiece a sentir o usted identifique que tiene estreñimiento, muchos se la dan para que bote los gasecitos más rápido. ¿Cuáles deberían de ser las conductas adecuadas en estos casos? Mira, lo primero es que el niño recién nacido, en los primeros 8 días o 10 días de nacido, debe de tener la primera evaluación con el pediatra.
Y en esta evaluación el pediatra es muy importante para el pediatra porque va a identificar cosas que en el nacimiento él o quien lo recibió no se tomaron en cuenta. Por lo general ya a los 8 días, aquí la lactancia exclusiva tú sabes que es muy limitada, Sí, entonces los niños por lo general se inician con fórmulas y esas fórmulas que están hechas a base de leche de vaca tienden a producir cólicos en los niños. Los padres erróneamente entienden que el té de anís va a mejorar esa situación, pero eso no es para nada correcto. Lo ideal es que todo niño tome solamente lactancia materna hasta los 6 meses para evitar ese tipo de situaciones. Pero si ya hay cólicos, si hay molestia, lo ideal es que el pediatra evalúe el bebé y sea quien tome la decisión de qué sustancia o qué medicamento se debe de utilizar. Porque sí hay bastante arsenal de medicamentos que pueden mejorar esa situación, más si se usan productos hechos con la mano del padre o la madre, como el té, y eso puede producir daños en el niño. sí, señores, y es importante evitar cada una de esas complicaciones. Tal vez el familiar diga, no, porque eso se lo dimos a tu hermano, a tu tío, a tu primo, y tal vez usted no vio ningún tipo de alteraciones, pero ya en el desarrollo de la adolescencia y la adultez puede ser que éstas se empiecen a manifestar. También tenemos la intoxicación por alimentos. Vemos, otra de las cosas que hacemos es que ya el niño cuando tiene unos mesecitos, que ya vemos que tiene unos dientitos, empezamos a darle alimentos. ¿Qué edad es la adecuada? ¿Cuáles son los meses adecuados? ¿Qué se les pueden dar alimentos sólidos o líquidos, más o menos machacaditos como dicen? ¿Y cuáles deben de ser los alimentos que esto debe de empezar a consumir? Mira, los niños recién nacidos hasta los 6 meses solo deben de ingerir lactancia materna. Dado caso de que no se pueda la lactancia materna por una enfermedad de la madre, por alguna situación o algún medicamento que esté tomando la madre que contraindique la lactancia, sí se puede usar leche de fórmula. Pero ya a los 6 meses se puede iniciar el proceso de ablactación, que es el proceso mediante el cual ya se inicia a dar una alimentación complementaria al niño, al bebé. Entonces, lo ideal, yo lo que siempre recomiendo en los niños es que se adapte el niño a la alimentación que se cocina en el hogar. Cocinar lo más sano posible, sobre todo promover las proteínas saludables como el huevo, la leche, el queso. Se pueden utilizar en nuestro medio víveres como la yautía, eh, la papa, pero sobre todo las proteínas, lo que tiene que ver con por ejemplo, proteína natural, el huevo, la leche, el queso, carnes y, y también es importante que estos niños, cuando inicien este proceso de ablactación, los padres se acostumbren Claro. a cocinar lo más saludable posible. Sí, también muchos dicen que evitar en los primeros meses darle alimentos muy condimentados, con sazón, con sopita. Es cierto esto y también cuéntenos si en algunos casos los alimentos muy azucarados, lamentablemente vemos padres dándole refresco, dándole papita a los niños, que un chito, incluso nos llegó hace un tiempo a la emergencia una niña que le habían dado taqui, sabemos que es uno de esos alimentos, bueno, comida chatarra, pues, Ultra procesado y ultra muy... procesado, muy picantes, que para un adulto pican bastante, imagínense para un niño, y llegó en un estado de que teníamos que ponerle, hacerle muchísimas atenciones, que canalizarla, que un sinnúmero de cosas porque no sabíamos qué estaba pasando con la niña y es simplemente que le estaba picando eso que le administró o que le dio la madre. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad, doctor? Así es, así es. Em, Mira, es una situación alarmante en República Dominicana. ¿Por qué? Porque el lonche de los niños se ha cambiado. Para un padre y una madre que trabajan, lo más cómodo es ir al supermercado, comprar juguito de eso de Tetra Pak y también de esas meriendas que vienen Cervecita, ultraprocesadas. galletica.
Eso Cosas es lo más súper fácil, dulces. pero estos alimentos ultraprocesados son sumamente dañinos. De hecho, nosotros estamos teniendo una situación muy difícil con los niños y es la obesidad en niños y síndrome metabólico en niños que antes no se veía. O sea, tú no veías en un niño una obesidad mórbida, un niño de 10 años, por lo que comía, consumía, y ahora es diferente. Usan más tablet, consumen sustancias con más alto índice glicémico Sí. y lo ideal que yo siempre recomiendo es que el padre, por ejemplo, si es compota, que la preparen en su propio hogar con frutos como manzana, pera, lechosa, melón y así sucesivamente. Y evitar estos alimentos ultraprocesados que pueden ser muy dañinos a largo plazo para el niño. No, y es preocupante. Vemos que muchos dicen, pero ese niño sí está bonito, gordito y rosadito. Señores, eso no es salud. No se confundan. Ese niño debe de estar en un peso adecuado para su estatura, para su edad y, señores, también para que el mismo desarrollo se pueda dar de forma correcta, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado y observar la alimentación de los niños. Doctor, unas últimas recomendaciones, ya volviendo a nuestro tema principal, las intoxicaciones, de qué deben de hacer los padres, los tutores, de cómo evitar las intoxicaciones en los niños y algunas recomendaciones fáciles y sencillas. Mira, la recomendación es simple y sencilla. Como tú mencionabas, prevenir es la base de la solución de todos los problemas en la salud. Si nosotros tenemos en el hogar todo organizado, por ejemplo, los productos que tienen que ver con limpieza, como el cloro, el mistolín, también las lejías que se utilizan para destapar los inodoros, para lavar los inodoros, los desgrasantes que se utilizan para limpiar las estufas y todo ese tipo de sustancias, hay que rotularla, identificarla y ponerla en sitios que estén fuera del alcance de los niños. Y sobre todo a los padres que cuando estén ante la presencia de una intoxicación de una sustancia de esta, lo primero que debe ocurrirse es llegar a una emergencia, llevar al niño a una emergencia. Pero en la casa se pueden tomar algunas consideraciones que pueden ayudar a que el servicio que ya se dé en la emergencia sea más adecuado. Y es sobre todo, si es una sustancia que se derramó en el cuerpo, lo ideal es quitar toda la ropa, irrigar todo el cuerpo donde se sienta que pudo entrar en contacto la sustancia. La boca se puede lavar, pero de manera rápida y no con cepillo ni nada, sino irrigar toda el área que pudo haber sido afectada por las sustancias. Entonces, nada, esa es mi recomendación, que tratemos de tener los productos que son nocivos para los niños en envases rotulados, identificados y ubicados en lugares donde estén fuera del alcance de los niños. Señores, importantes esas recomendaciones fáciles y sencillas que usted simplemente tiene que empezar a implementar en su hogar. Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros esas sanas informaciones. Pero antes de despedirnos, cuente dónde nosotros podemos adquirir de sus servicios. Bueno, mis servicios a nivel privado están en el Centro Médico INEMED, en horario de lunes a viernes, en horario de la mañana, en la tarde, martes y jueves en la clínica Dr. Goris, y en la lunes, miércoles y viernes, en la tarde también en la clínica Dr. Reynosos. Bueno, señores, ya ustedes saben, no hay excusa. Cualquier enfermedad, ¿verdad? Que afecte a sus niños, ya pueden ir y llevar a sus niños a donde el doctor. Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros. Gracias a usted. Señores, hemos llegado al final de esta entrevista. Gracias a todos por estar en su fiel sintonía. Recuerden seguirnos en las redes sociales Dayana Ventura Impacto Saludable. Y nada, señores, recuerden que los domingos son de Impacto Saludable. Nos vemos en una próxima entrevista. Bye bye.